Buenos días. Vamos a empezar la sesión del día de hoy con un tema de suma importancia que ilustra el día a día. Y para ello vamos a introducir con algo que parece que no está relacionado con el tema, y es el concepto de los puentes. Existen varios tipos de puentes. Se trata de estructura que permite comunicar un punto con el otro, sorteando un obstáculo. Es decir, mediante el puente podemos brincar un obstáculo, pasando del punto A al punto B. Existen diferentes tipos de puentes. Este es uno que es bastante común. Es un puente que se denomina en viga, en donde se colocan columnas y sobre esas columnas se construye la estructura de columna a columna y encima va la losa, y con eso se establece un medio de comunicación. Otro tipo de puente que es estructuralmente mucho más complejo y más costoso es el puente colgante, en donde se coloca dos o más columnas y sobre esa columna se cuelga, de ahí el nombre colgante, unos alambres de metal, y sobre esos alambres de metal se guinda la estructura y sobre el cual se termina de hacer la losa, y sobre eso entonces permite el tránsito vehicular. Otro tipo de puente que es bastante común en Costa Rica, que permite sortear ríos relativamente pequeños, es el puente apuntalado, en donde se establece un armazón de metal y con eso se distribuye las fuerzas de tensión y con eso se logra construir la estructura. Otro tipo de puente es el puente atirantado. Acá se construye uno o más estructura en forma de columna, y sobre esa estructura de columna se tira alambres de metal, en este caso de acero. Y un tipo de puente que es bastante más antiguo es el puente en forma de arco. Aquí lo que permite esta estructura es distribuir las fuerzas sobre las columnas y se evita la necesidad de construir columnas muy elevadas. Sin embargo, este tipo de puente solo permite longitudes relativamente pequeñas. Algunos puentes en forma de arco realmente son estructuras bastante artísticas, como este puente que se encuentra en Pekín. Con este preámbulo vamos a introducir el tema de hipoxemia por cortocircuito. Todavía no le vamos a dar la pista de qué tiene que ver la hipoxemia por cortocircuito con esas estructuras en forma de puente. El menú de los temas que vamos a revisar el día de hoy es el siguiente. Vamos a analizar algunas definiciones, veremos cuáles son las causas por las cuales se puede producir hipoxemia, analizaremos la fisiopatología de los distintos mecanismos de hipoxemia, cómo enfocamos el diagnóstico para luego establecer el manejo, y al final veremos cuáles son los mensajes para llevar para la casa. Para empezar, en cuanto a definición, es importante establecer sinónimos, porque uno puede encontrar en la literatura distintos términos para referir al mismo concepto. Vamos a encontrar la hipoxemia por shunt como hipoxemia por derivación o hipoxemia por cortocircuito. Estos tres son sinónimos. ¿Cuáles son las causas por las cuales una persona puede sufrir de hipoxemia? Son 5 los mecanismos por los cuales la persona puede tener hipoxemia: la hipoventilación alveolar, el espacio muerto, trastornos de la relación ventilación-perfusión, el shunt y la baja fracción inspirada de oxígeno.
Vamos a empezar primero revisando cuál es el mecanismo normal de la hematosis. La hematosis consiste en el paso de los gases del alveolo hacia la sangre del capilar pulmonar y de la sangre capilar pulmonar hacia el alveolo. Por gradiente de difusión, el oxígeno entra a la sangre y el CO2 por gradiente de difusión sale hacia el alveolo. Pero para que esto ocurra, necesitamos que los alveolos estén normales. Una membrana alveolo capilar que sea relativamente delgada y que además tenga perfusión rodeando con sangre a esos alveolos. Pero a veces esto no ocurre. Por ejemplo, cuando no hay perfusión a una zona donde sí hay ventilación, se produce el fenómeno de espacio muerto. El ejemplo típico es la tromboembolia pulmonar. Observe que no hay flujo sanguíneo hacia ese alveolo y consecuentemente se produce un fenómeno que se llama ventilación desperdiciada. Los gases frescos entran al alveolo y sale exactamente igual, sin transferir oxígeno y sin descargar CO2. La contraparte de espacio muerto es el shunt, el tema de hoy. Es el cortocircuito, en donde el alveolo enfermo no es ventilado, pero recibe perfusión. La sangre pasa de un extremo al otro extremo del alveolo sin sufrir hematosis. A como entra de desaturada la sangre, así va a salir de desaturada. A como entra con CO2 elevado, también el CO2 no logra abandonar hacia el alveolo y sale al otro extremo del capilar exactamente a la misma presión parcial. Entonces, aquí lo que estamos viendo, el mecanismo de Shunt nos recuerda la estructura que habíamos empezado la sesión del día de hoy, que son los puentes. ¿Y qué es entonces la semejanza entre hipoxemia por Shunt con un puente? Pues lo que se produce es que la sangre del capilar brinca al alveolo que no está siendo ventilado y sale hacia el otro lado exactamente con la misma composición de los gases. Es decir, entra con pobre oxigenación y con elevados niveles de CO2 y sale hacia el otro lado, abandonando el alveolo exactamente con la misma composición. Así es que, recapitulando la diapositiva de hace un par de minutos, que las causas de hipoxemia son 5. Las primeras 4 causas son causas de insuficiencia respiratoria. La quinta causa, la baja fracción inspirada de oxígeno, es una causa de hipoxemia, pero no es una causa de insuficiencia respiratoria. Para simplificar, vamos a concentrar el día de hoy en el tema de hipoxemia por Shunt. Pero antes de seguir, vamos a hacer un repaso, recapitulando los conceptos de ventilación-perfusión. Al final de cuentas, todo se resume en el concepto de trastorno de la relación ventilación-perfusión, en donde en condiciones normales la relación BQ es igual a 1. Observe que hay unos 5 litros por minuto de gasto cardíaco, pero también hay unos 5 litros por minuto de ventilación minuto. Y de ahí, más o menos 0.2, o sea, de 0.8 hasta 1.2, se considera relación BQ normal. Los extremos lo tenemos acá. Una relación BQ de 0 se llama Shunt, porque no hay ventilación. El numerador es de 0 y 0 entre cualquier cosa da 0. Por el otro lado, tenemos una relación BQ de infinito, en donde el denominador, la perfusión, es igual a 0. Cualquier cosa entre 0 me da un valor de infinito. Y este es el concepto de espacio muerto en el extremo infinito y Shunt en el extremo de 0. Y en medio de estos dos, vamos a tener dos relaciones BQ que se le conoce como trastorno BQ con valores bajos y trastorno de la relación ventilación-perfusión con valores altos. Es decir, al fin y al cabo, todos los mecanismos de insuficiencia respiratoria podemos clasificarlo
como una alteración de la relación BQ. Nada más que por extremo le ponemos nombres distintos. Chont para una relación BQ de 0 y espacio muerto para una relación BQ de infinito. Existen dos tipos de cortocircuitos o de Chont. El primero es el Chont intrapulmonar, también se le conoce como Chont alveolar, en donde la sangre rodea un alveolo enfermo, no ventilado, y abandona con la misma composición gaseosa. El otro tipo de Chont es el Chont intracardíaco. También se le conoce como Chont patológico o como Chont anatómico. Esto puede explicarse, por ejemplo, en el caso de un síndrome de Eisenmenger, en donde la sangre de la cavidad derecha pasa a través de un defecto, ya sea en el tabique interatrial o en el tabique interventricular, hacia las cavidades izquierdas sin pasar por la circulación pulmonar. Un ejemplo de Chont intrapulmonar o Chont intraalveolar es en esta microfotografía de un paciente con una neumonía. Vea que está completamente inundado los espacios alveolares, no hay posibilidad de aireación, consecuentemente esto es un ejemplo ilustrativo de Chont o cortocircuito intrapulmonar. Para entender mejor el concepto de Chont, podríamos ilustrar con una belleza de la naturaleza. Esta es una foto del Parque Nacional Bravo de Carrillo, en donde el río Honduras y el río Sucio se unen para formar el río Sucio. Es decir, el río Honduras, que está acá con aguas cristalinas, limpias, se mezcla con las aguas lodosas para formar el río Sucio. Y a manera de ilustración, el río Honduras viene con sangre con una saturación al 100%, pero el río Sucio ya viene con una saturación al 70%. Y cuando se mezclan, vamos a tener una sangre con una saturación baja de un 84%. Es decir, el río Honduras representa las unidades alveolares sanas, mientras que el río Sucio representa las unidades alveolares enfermas. Y al final se produce la mezcla de sangre venosa con sangre arterial, y aquí se ve una belleza de la naturaleza, cómo el río Sucio se va mezclando poco a poco a lo largo del trayecto con el agua cristalina del río Honduras. Y al final lo que vamos a tener es una sangre desoxigenada, con una saturación de aproximadamente 84%. Y esto lo podemos ver clínicamente entonces con el hallazgo semiológico de la cianosis. En condiciones normales existe un Chont que se le conoce como el Chont fisiológico. Aquí podemos ver el concepto de Chont fisiológico. La sangre con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio empieza a subir en la sangre capilar y se carga con oxígeno. Se necesita apenas 250 milisegundos para equilibrar y el eritrocito incluso se da el lujo de viajar por 750 milisegundos más hasta que abandona el capilar pulmonar. Pero ahí después como que la saturación baja un poco, la presión de oxígeno baja un poco porque hay una mezcla con sangre venosa, es decir, hay una mezcla veno-arterial. Esto es lo que se le conoce como el Chont fisiológico y representa el 5% del flujo a través de la circulación pulmonar. Y explica por qué la presión de oxígeno no sale exactamente a unos 110 milímetros de mercurio, sino que sale a alrededor de unos 104 milímetros de mercurio en la altura del nivel del mar. Ahora, ¿por qué se presenta ese fenómeno de Chont fisiológico? Porque existen alvéolos que están perfundidos, pero no ventilados. También hay venas de Tevesio y también la circulación bronquial. Vamos a ver cada uno de estos mecanismos de Chont fisiológico. Primero, los alvéolos perfundidos, pero no ventilados.
En condiciones normales existen una población de los 300 millones de alvéolos, un porcentaje pequeño de alvéolos que están colapsados, especialmente en las partes basales, y al estar colapsados, es decir, alvéolos en reposo, recibe una pequeña cantidad de sangre y esto hace que se produzca el fenómeno de cortocircuito. Ese es el cortocircuito por alvéolos perfundidos pero no ventilados. Y es algo fisiológico cuando son pocos los alvéolos. Otro mecanismo de shock fisiológico son las venas de Tebecio. Recordemos que las venas de Tebecio son venas que se encuentran dentro del corazón que drena sangre venosa directamente a las cavidades izquierdas. Puede drenar directamente hacia la cámara del atrio izquierdo o hacia la cámara del ventrículo izquierdo. Como esa sangre es venosa, lo que va a hacer es disminuir la presión de oxígeno en la sangre dentro de esas cámaras cuando se mezclan. Claro está que la vena de Tebecio contribuye con un porcentaje muy pequeño, menos de un 1% de la sangre que circula a través del corazón. Así es que el impacto en condiciones fisiológicas es mínimo. Aquí en esta arteriografía coronaria se puede observar el concepto de la vena de Tebecio, como aquí vean que hay una red subendocárdica que drena la sangre directamente hacia el ventrículo y como esa sangre es sangre venosa, entonces va a mezclar con la sangre arterial, llevando el fenómeno de la mezcla veno-arterial. El tercer mecanismo de shock fisiológico es la circulación bronquial. La circulación bronquial proviene de las arterias intercostales, es decir, proviene a su vez de la aorta. Estas arterias bronquiales pasan por el capilar bronquial y drena hacia la vena bronquial y ahí cae directamente hasta las venas pulmonares que lleva sangre oxigenada. Y con esto se produce el mecanismo del cortocircuito. Aquí vemos cuando la sangre de las venas bronquiales drena hacia la vena pulmonar. Aquí vemos la sangre de la vena bronquial drena hacia las venas pulmonares que lleva sangre oxigenada. Y con eso se produce una mezcla o contaminación veno-arterial. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que la hipoxemia por shunt no se resuelve con FiO al 100%, porque el alvéolo no está ventilado. Por más oxígeno que le pongamos, no va a mejorar la saturación. Vamos a ver la fisiopatología de la hipoxemia por shunt. Devolviendo 2 diapositivas antes, recordemos de que el concepto de la refractariedad al oxígeno suplementario está incompleto. Todavía tenemos que ver por qué es que, a pesar que nosotros le ponemos oxígeno en altas concentraciones, los pacientes con hipoxemia por shunt no mejoran. Vamos a ver este ejemplo. El paciente tiene un cuadro típico compatible con síndrome de distrés respiratorio. Se trata de un edema pulmonar difuso, afecta los dos pulmones, los 3 lóbulos de cada pulmón y afecta la parte superior e inferior y adelante y atrás. Y cuando examinamos la histología, nos damos cuenta de que los sacos alveolares y los alvéolos están completamente inundados. También se puede observar en los pacientes con edema agudo de pulmón por falla cardíaca izquierda. Hay edema agudo de pulmón y se inunda los espacios alveolares con líquido proveniente de la transudación hacia el espacio alveolar. Y ahí, como estos alvéolos están inundados, no reciben ventilación. De tal forma que cuando le aplicamos oxígeno al 100%, el oxígeno no logra llegar hacia esos alvéolos. De tal manera que el oxígeno suplementario no va a reducir la fracción de cortocircuito. Quiere decir entonces de que
la mezcla veno-arterial es el mecanismo de la desaturación en los pacientes con cortocircuito. En el caso de oxígeno al 100%, lo más que llegaríamos sería una sangre, en el caso de los alvéolos sanos, una sangre al 100% de saturación, pero de ahí no vamos a lograr más. En cambio, los alvéolos que siguen colapsados continúan contribuyendo con sangre desoxigenada y al final del trayecto se produce la mezcla veno-arterial. Esta es la razón por la cual no hay mejoría a pesar de oxígeno al 100%. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. La sangre venosa, la sangre desoxigenada, pasa por el alvéolo, se oxigena. Este otro alvéolo que también está sano, la sangre desoxigenada pasa por ahí, se produce la hematosis y al final tenemos sangre bien oxigenada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un alvéolo que está enfermo? Este alvéolo que está enfermo va a tener una hematosis anormal, de tal forma que la sangre que abandona ese alvéolo es una sangre desaturada y se va a mezclar con la sangre bien oxigenada de este alvéolo y al final vamos a tener una sangre desaturada. Peor aún, si tras de eso se le suma un cortocircuito derecho e izquierdo, por ejemplo, en un síndrome de Einstein-Menger. Y al final vamos a tener una hipoxemia arterial muy grave. ¿Cómo se diagnostica el enfoque de estos pacientes y cómo se maneja? Para el enfoque diagnóstico necesitamos, obviamente, de una historia clínica detallada, un examen físico completo, y la herramienta de laboratorio más importante es la gasometría arterial. En la gasometría nos vamos a concentrar en 3 parámetros. En la PCO2, en el gradiente alveolar arterial de oxígeno y también cuál es la respuesta a la oxigenoterapia. Acá el concepto de gradiente alveolar arterial de oxígeno está dado por la fórmula presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Bueno, acá cuando vemos la fórmula, vemos de que la presión de oxígeno en la sangre arterial es relativamente fácil de obtener. Simple y sencillamente tomamos unos gases arteriales y ya el laboratorio nos reporta el valor de PaO2. En cambio, la presión alveolar de oxígeno, observe que es una A mayúscula, no la podemos medir directamente, tenemos que calcular. Para el cálculo tenemos que utilizar esta ecuación, que la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la FI2 menos la presión de CO2 dividido entre 0.8, que es el cociente respiratorio, que es una relación entre la producción de CO2 versus el consumo de oxígeno, menos la presión arterial de oxígeno. Vamos a ilustrar este concepto de gradiente alveolar capilar con un ejemplo. Este es un reporte de gases arteriales. Al final, vea que aparece un valor que dice gradiente arterio-alveolar de 381 ¿qué? Milímetros de mercurio. O sea, esta es la diferencia que hay entre la presión alveolar de oxígeno comparando con la presión arterial de oxígeno. Entre más alto está ese valor, más enfermo está el pulmón. Vamos a hacer el cálculo basando en el reporte anterior. En el reporte anterior tenemos de que estaba con una FiO de 70% y su PO2 es de 63 milímetros de mercurio. Entonces, aplicando la fórmula, aquí está la fórmula, sustituyendo todos los términos aquí con los valores del reporte de gases arteriales, tenemos de que el gradiente es de 381 milímetros de mercurio. Es muy importante aquí anotar de que a la hora de tomar los gases arteriales tenemos que brindar la información para que el microbiólogo introduzca el valor de la FiO2 que está recibiendo el paciente. Muchas veces ignorar el valor de FiO2 a la hora de enviar la muestra de gases arteriales hace que el microbiólogo no sepa qué es lo que está recibiendo y por default
anota como FIO 21%, dando una información falsa con respecto a la realidad fisiológica del paciente. El otro método para el enfoque fisiopatológico es ver la PaCO2. Si tenemos una PaCO2 que está elevada, eso significa que el paciente tiene hipoventilación. Eso explica la hipercamia. Pero si no tiene hipercamia, eso significa de que el paciente no tiene hipoventilación. Si tiene hipoventilación, preguntamos, ¿tiene elevado este gradiente alveolo capilar? Si la respuesta es no, eso significa que el paciente solo tiene hipoventilación. El ejemplo típico, un paciente con depresión respiratoria por opioides. Pero si tiene un gradiente elevado, aparte de que tiene hipercamia, significa que tiene hipoventilación más otro mecanismo. Por ejemplo, un paciente que, aparte de que tiene hipoventilación, tiene, por ejemplo, una neumonía. Vamos al otro lado. Si tiene gradiente alveolo capilar elevado, pero no tiene hipoventilación, o sea, su PaCO es normal o incluso baja, eso significa que la causa de la hipoxemia es por una baja fracción inspirada de oxígeno. El ejemplo típico, alguien que quedó atrapado en una cochera con el carro prendido. O cuando hay una fuga de gas de cocina en un sitio cerrado. Si tiene un gradiente elevado, pero la PaCO2 está normal o incluso baja, hacemos una prueba terapéutica dándole oxígeno al 100%. Si se corrige, sabemos de que es un trastorno de BQ. Si no se corrige, sería el mecanismo de Chon, el tema del día de hoy. Así es como rápidamente, mediante 3 parámetros. ¿Cómo está la PaCO2? ¿Cómo está el gradiente? Y si corrige o no con oxígeno, ya podemos clasificar todos los mecanismos de hipoxemia del paciente. Devolviendo al reporte de gases arteriales anterior, vemos de que al puro final dice índice respiratorio 90. ¿Qué es eso de índice respiratorio? En muchos libros o artículos expresan el índice PAFI como índice respiratorio, aunque puede no ser completamente correcto, porque el índice respiratorio tiene otra connotación, pero obviando esa pequeña imprecisión, podemos aceptar de que índice respiratorio es igual al concepto de PAFI que utilizamos y mucho más ahora con los pacientes con COVID-19. Dice que el índice respiratorio está en 90. ¿Cómo se sacó con el reporte de gases arteriales? Pues haciendo una división de la PaO2, que está en 63, dividido entre la FiO2, pero en fracción, 0.7. Y el resultado nos da 90, que es el reporte en el papel. Ahora, ¿cómo vamos a tratar el paciente que tiene hipoxemia por Chon, cuyo mecanismo es la presencia de alvéolos no ventilados? Primero, tenemos que tratar de resolver la atelectasia. Esta suele ser por inactivación de factor surfactante o cuando el alvéolo está inundado por fluido de tipo proteináceo, típico de los pacientes con distrés respiratorio por neumonía o en este caso, en el caso de COVID-19. La única manera para mejorar la oxigenación sanguínea en un paciente con shunt es el reclutamiento de ese alvéolo que está atelectasiado o inundado. ¿Cómo se logra? Pues aplicando PIP de manera titulada. Con el PIP logramos reclutar el alvéolo que está atelectasiado o inundado. ¿Cuál es el valor de PIP necesario para reclutar ese alvéolo? Para ello tenemos que entender la curva dinoestática de presión contra volumen. Acá vemos la curva que tiene forma de una S itálica, muy semejante a la curva de
una disociación de la oxihemoglobina. Tiene dos puntos de inflexión, un punto inferior y un punto superior. El punto inferior es cuando los alvéolos apenas están pasando de atelectasiado a medio abierto, luego de medio abierto a abierto y de abierto a sobredistendido. Quiere decir que si sobrepasamos el límite de inflexión superior, vamos a sobredistender ese alvéolo y como consecuencia podemos causar ruptura alveolar. Ese es el concepto de baro y volutrauma. Por el otro lado, si no aplicamos una presión suficiente de reclutamiento, los alvéolos van a estar pasando de colapsado a medio reclutado, de medio reclutado a colapsado, y esto genera un mecanismo que se llama el atelectrauma. Así es que si vamos a titular PIP, tenemos que aplicar una presión suficiente, llamada presión de apertura crítica, para que los alvéolos, una vez que ya están abiertos, se mantengan abiertos y no se colapse nuevamente durante la fase de la expiración. Lo ideal es que la transición de expiración a inspiración sea de punto B al punto C, del punto C al punto B. Muchas veces, cuando tenemos cortocircuito, una manera alternativa de reducir ese cortocircuito es la aplicación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador pulmonar y es un vasodilatador pulmonar selectivo. Porque cuando damos óxido nítrico que se va aplicando de manera creciente de 5 partes por millón hasta un máximo de 50 partes por millón, ese óxido nítrico va a llegar a los alvéolos sanos, los alvéolos ventilados. Y ahí va a causar una vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo hacia el alvéolo que está sano. Aquí tenemos el alvéolo sano y aquí tenemos el alvéolo enfermo. Al aplicar óxido nítrico, el óxido nítrico no va a llegar a este alvéolo enfermo, sí va a llegar a este alvéolo sano. Y esto lo que va a provocar es una vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo hacia este alvéolo enfermo. Consecuentemente, disminuye la fracción de mezcla veno-arterial, la fracción de cortocircuito. No podríamos obtener el mismo fenómeno, el mismo resultado, cuando aplicamos vasodilatadores intravenosos, como nitroprusiato, nitroglicerina o prostaglandina, porque causa una vasodilatación no selectiva y no se logra reducir la fracción de cortocircuito. La ventaja del óxido nítrico es que su vida media es de apenas 250 milisegundos. Quiere decir que no va a provocar efecto sistémico, no va a causar vasodilatación sistémica. Vamos a ver un caso clínico que ilustra ese concepto de hipoxemia por cortocircuito. Se trata de un paciente de 43 años, víctima de un atropello vehicular. Al examen físico estaba con signos vitales con 135/78, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, respirando rápidamente y además está con desaturación a pesar de que está recibiendo oxígeno con mascarilla con reservorio. Y viéndole el aspecto físico, da la impresión de que se trata de un paciente drogadicto, pero esto es secundario en cuanto al tratamiento. Este paciente ingresó a sala de shock así, tiene alteración del estado de sensorio, tiene una opacidad completa del hemitórax derecho, acaba de ser atropellado, está desaturado, está taquipneico, está taquicárdico. ¿Qué harías con este paciente? Le pondrías un sello de tórax, lo intubas y colocarle ventilación mecánica, colocarle una ventilación no invasiva o hacerle una broncoscopía. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo con este paciente? Esta es la nota de evolución. Dice que el paciente se ve que está con reservorio y saturando 85%. Aquí dice que se valora radiografía de tórax, que muestra una imagen que impresiona corresponder a un neumotórax en el campo pulmonar derecho, por lo cual se decide entonces colocarle sello de tórax. Le colocan el sello de tórax
Aquí está la sonda, de hecho está un poco metido. Se confunde con los cables del electro, pero la situación no parece haber cambiado mucho. Inclusive se infiltró un poco de aire aquí a nivel subcutáneo, pero el paciente continúa mal, continúa desaturado, continúa con taquipnea. Entonces, como la cosa no ha resuelto, entonces analiza ahora en retrospectiva. En la siguiente nota dice, sin embargo, no hay mejoría en la saturación de oxígeno posterior a la colocación de sello. No hay drenaje en el sello, el cual o sea, no logra expandir ese pulmón a pesar que se coloca la succión. Y ahora replanteando de que además el paciente estaba con tos y expectoración, parece ser, junto con la desviación ipsilateral de la columna aérea de la tráquea, de que se trata de otra cosa, pero no de un neumohemotórax. Entonces aquí ahora plantea como posibilidad la atelectasia del pulmón derecho. Entonces observe que después de la colocación de la sonda de tórax no hubo mejoría y ahora se replanteó de que en realidad nunca se trató de un hemoneumotórax, sino más bien de una atelectasia. Ahora, ¿cómo es que estamos planteando que se trata de un drogadicto? Pues hay que revisar la evidencia al examen físico, porque no podemos etiquetar a una persona así nomás como drogadicto. Cuando lo examinamos, se ve claramente esta zona de hiperkeratosis típico de los pacientes drogadictos. Cuando están bajo efectos de la droga, la pipeta muy caliente le va produciendo esas quemaduras, pero la sensación euforizante como consecuencia del consumo de crack hace que no se dé cuenta del dolor. Y bueno, esa es la radiografía de ingreso. Tiene estas dos cosas. Tenemos esto que corresponde a la pipeta de consumo de crack y tenemos un encendedor. De hecho, si examinamos eso con más detalle, acá se ve algo metido adentro, como un taquito de metal. Esto es la alambrina que utilizan los drogadictos para que cuando están inhalando los vapores que contiene la cocaína, la piedra caliente, muy caliente, no sea succionada por la aspiración y vaya a producir quemadura en la vía aérea superior del paciente. Y por supuesto, el diagnóstico confirmatorio fue cuando llega el reporte de los tóxicos en orina. Está positivo por cocaína, tóxico también por cannabinoide positivo. La benzodiazepina probablemente fue por haber aplicado midazolam para la sedación en algún momento. Bien, aquí entonces es importante hacer la aclaración de que hay que diferenciar entre hemotórax versus atelectasia. Hay que ver la posición de la tráquea, la posición de mediastino, cómo están los espacios intercostales, a la auscultación, a la percusión y ahora con la facilidad de la ultrasonografía, la insonación pulmonar. Aquí vemos un ejemplo de una atelectasia, paciente con secuelas de una tuberculosis. Hay retracción del mediastino, vea que el corazón literalmente fue completamente jalado hacia el lado derecho. Da la impresión de que no tiene corazón, pero el corazón está jalado completamente hacia el lado derecho porque la tuberculosis le causó una destrucción prácticamente total del pulmón derecho. Acá vemos un caso, sí, es un caso compatible con un hemotórax. Vea que hay opacidad de todo el hemicampo derecho y además el mediastino está desplazado hacia el lado contralateral. Nos preguntamos, ¿qué pasa con el CO2? Todo momento estamos hablando de la hipoxemia, pero ¿qué pasa con CO2? El impacto de Schoen es mucho mayor sobre la hipoxemia, sobre la PaO2, y no tanto sobre la PaCO2. De hecho,
estos pacientes incluso pueden tener el extremo arterial del capilar y el extremo venoso del capilar. Acá la PCO2 entra a 45 milímetros de mercurio, pero cuando abandona con 40 milímetros de mercurio. O sea, hubo un decremento de 5 milímetros de mercurio, eso equivale a una reducción de un 11%. Pero en cuanto a la presión de oxígeno, pasa de 64 de diferencia. O sea, pasa de 40 a 104 milímetros de mercurio. Hay un delta P de 64 milímetros de mercurio. Eso significa que hubo un incremento porcentual de un 160%. O sea, el paso de la sangre por el alveolo descarga un 11% de CO2, pero recarga en un 160% de oxígeno. El concepto entonces es que en vista de que hay hipoxemia grave, hay una estimulación intensa del centro respiratorio y esos pacientes empiezan con taquipnea y consecuentemente la PCO2 suele estar baja. Si la PCO está normal, eso significa que ese paciente está pidiendo un tubo o que el paciente sea un neumópata crónico. Bueno, ahora que estamos en la era COVID, no podemos dejar de mencionar qué pasa con los pacientes afectados por SARS-CoV-2. Y esto es algo ya de rutina. Vemos radiografía completamente blanca como esta paciente de 27 años, asmática, que tuvo infección por COVID. Muchos de esos pacientes cuando se toman gases arteriales están con una desaturación muy marcada. La sangre viene con un color muy oscuro. Y sin embargo, parece no importarles mucho esa desaturación. De hecho, hace poco un paciente llegó a la zona de triage y él estaba sentado, parece que estaba tranquilo. Cuando le toma la oximetría, el paciente estaba en 53% en aire ambiente. ¿Por qué es que se produce este fenómeno de la hipoxia feliz en los pacientes con COVID-19? En esa publicación analiza los mecanismos y la fase de progresión de la hipoxemia en los pacientes con COVID. Ese es el tiempo de evolución. Y acá vean que hay inicio de síntomas. Generalmente, cerca del día 7, la afectación pulmonar es bastante ya importante en los pacientes que evoluciona hacia una infección grave. Y a partir de ese punto hay desaturación. Inicialmente hay shock intrapulmonar por la presencia de edema y atelectasia, pero vea que después se le suma la disregulación vasomotora, pérdida de la capacidad de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Luego hacen el fenómeno de RITAC, que es la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID, y hacen fenómenos de microtrombosis intravascular. Y ahí continúa hacia abajo hasta que aparece ya la sensación de disnea. Este gráfico explica por qué los pacientes suelen presentar al hospital por dificultad respiratoria alrededor de los 7 días después de haberse contagiado. Entonces, recapitulando, los mecanismos de hipoxemia en COVID son por edema alveolar, pérdida del factor surfactante con atelectasia, trastornos de la difusión por engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, disregulación vasomotora pulmonar, hay pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la presencia de microtrombosis. Y este es el día a día, ¿verdad? Pacientes que nos llegan así, recibiendo FiO al 100% por una cánula de alto flujo, y cuando nos fijamos, resulta que tiene desaturación, tiene taquipnea. Este paciente tiene 84 de saturación con una frecuencia respiratoria de 38 por minuto, a pesar de que está recibiendo FiO al 100%. Y estos pacientes, cuando se prona, mejora espectacularmente la oxigenación. ¿Por qué? Porque las lesiones más graves se encuentran en las partes dorsales. Al dar en posición prona, se invierte y las zonas ahora enfermas pasa a la parte superior
mientras que las zonas más sanas pasa a la parte inferior, mejorando la relación ventilación-perfusión, porque aquí va a recibir mejor perfusión, y las zonas que previamente estaban más enfermas va a recibir menos perfusión. Y vean este paciente, cuando se pronó, pasó a 91%, inclusive 15 minutos después pasó a 93%. Y esa mejoría es verdaderamente espectacular. Vean que la saturación mejoró ahora a 93%, unos 15 minutos después de la pronación. Y hay múltiples publicaciones que avalan la respuesta que ahora estamos viendo en los pacientes con COVID. Esta es una publicación de JAMA Internal Medicine de junio de este año, en donde se puede observar cómo una hora después de pronación despierta, la saturación mejora increíblemente. Vea, este caso es muy dramático, una saturación menor del 70%, pero una hora después, vea, casi al 100%. Y así sucede con todos los pacientes. Por eso es que la incapacidad para pronar es un criterio de mal pronóstico y muchos terminarán pronados, pero intubados. Pacientes que no tiene o no tolera la ventilación prona o no coopera, es un criterio mal pronóstico. Pero ahora que estamos hablando de COVID, que está inundado, ¿verdad? Todos los salones están llenos de pacientes con COVID. En algún momento el hospital tenía casi los 100 pacientes internados de COVID con diferente gravedad. Usted lo puede ver, ¿verdad? Todos los salones de COVID tienen, el censo lo puede hacer viendo cuántos vasos de té, cuántos vasos de manzanilla y de café. Un ejemplo lo tenemos acá. Vea que esta paciente tenía el diagnóstico de COVID positivo por PCR, pero llama la atención que tenía un neumotórax. Le colocaron un pigtail, aquí se ve, es una paciente, vea que tiene aquí los ganchitos de su brasier. Ahí se ve el neumotórax, se le colocó un pigtail, pero no se expandió lo suficiente. Así es que se le realizó una tomografía para ver qué estaba pasando. Y se encuentra la sorpresa de que tenía múltiples cavernas y con esos infiltrados en aspecto de vidrio esmerilado. Ante la sospecha de tuberculosis, se mandó PCR por tuberculosis y resultó de que la paciente tenía COVID, pero su sintomatología, que llevaba ya 7 meses según la historia clínica, en realidad es una paciente con una tuberculosis y la manifestación de su cuadro actual es por tuberculosis. El diagnóstico de COVID es un epifenómeno. Acá ya se resolvió el neumotórax porque la sonda de pigtail estaba obstruida en su trayecto. Este es otro caso. Vea, este paciente es un paciente con diagnóstico de COVID. Tiene una cánula de alto flujo. Aquí usted puede ver la prensa y luego el sistema coaxial de la cánula de alto flujo. Y este paciente se internó en la unidad de cuidados intensivos. Tiene una saturación de 53%. Se le toma esos gases y tiene una PO2 de 84 con una cánula de alto flujo al 100%. Pero vean que tiene 30 de bicarbonato. Eso habla de que se trata de un paciente probablemente de neumópata crónico. Pero lo más increíble es que tenga un índice respiratorio de 400. Un lujo, ¿verdad? Pero en lugar de una FIO de 100%, pusieron una FIO de 21%. O sea, milagrosamente pasó de un índice respiratorio de menos de 100 a un índice respiratorio de 400. Entonces hay que tener mucho cuidado de interpretar los índices respiratorios. ¿Qué pasó con este paciente? Se internó en la unidad de cuidados intensivos y se le colocó una vía central yugular interna derecha. Esta es la radiografía de control inmediata. No parece nada sospechoso, pero al día siguiente se encuentra con esta imagen. Esta imagen fue interpretada como un neumotórax tardío. Es muy raro. Entonces, es importante no cometer este tipo de errores, porque aquí pareciera un neumotórax, pero vemos trama fuera de esta zona que parece corresponder a la línea pleural.
De hecho, en la tomografía se puede ver la explicación de ese fenómeno. Este fenómeno se llama pseudoneumotórax. Este es un pliegue cutáneo. Y lo que se estaba viendo en la radiografía era un pliegue cutáneo. Esto se conoce entonces como un pseudoneumotórax por pliegues cutáneos, especialmente importante en los pacientes flacos, no tanto en los obesos, sino en los pacientes flacos que han perdido mucho peso. Y lamentablemente, no tomando en cuenta esto, se le colocó un pictel y el pictel quedó a nivel intrapulmonar. Aquí ustedes pueden ver el rabito de chancho aquí dentro del pulmón derecho. Y en la reconstrucción en 3D, vea qué bonito se ve esta imagen, ¿verdad? La ventaja ahora de contar con un tomógrafo de 320 detectores. El pictel está intraparenquimatoso. Intraparenquimatoso. Aquí se ve también muy claramente cómo el catéter atravesó el pulmón. Atravesó el pulmón. Entonces, es importante. Debemos buscar los demás signos radiológicos de un neumotórax, no ir de bruces, porque este es un caso típico de neumotórax. Vea cómo hay desplazamientos del mediastino hacia el lado contralateral. Más allá de la línea pleural no hay nada, no hay nada. Y aquí se observa esto que se llama el signo del surco profundo, en donde los recesos costodiafragmático y cariofrénico y lateral, el costovertebral, está muy profundo y muy oscuro. Eso compatible con la presencia de aire de un neumotórax. Entonces, es importante, ¿verdad?, correlacionar la radiografía con la clínica. No quedarse viendo solamente la radiografía porque podemos dejar de diagnosticar o confundir problemas y podemos regalar problemas a los pacientes. Como esta caricatura de aquí, ¿no? ¿verdad? Como no hay cambio en la radiografía, no veo la necesidad de variar el tratamiento. Para terminar, quisiera dejarle estos siguientes mensajes para llevar a la casa. Número 1, que la insuficiencia respiratoria aguda es uno de los problemas más comunes en la práctica cotidiana, en la era pre-COVID y ahora ni qué decir en la era COVID. Otro mensaje es que el CHON es una causa común de hipoxemia grave y refractaria al oxígeno suplementario. Y también recordar de que el cortocircuito, el CHON, genera un brinco, un salto, obviando el alveolo, la sangre desoxigenada literalmente brinca hacia el otro lado del puente y sale como sangre desoxigenada, causando una contaminación y es una hipoxemia que no responde al oxígeno suplementario. Otro concepto, ¿verdad?, que el pronóstico del paciente va a depender de la identificación y resolución de la causa de fondo. Y el último mensaje es que ahora que estamos en la era COVID-19, recordemos que no todo es COVID. Hay pacientes que, a pesar que tiene una prueba de PCR positivo, su principal problema actual no necesariamente es COVID. Puede ser que sea la descompensación de una neumopatía crónica de fondo o, en el caso, por ejemplo, de la paciente esta, que fue la manifestación clínica de una tuberculosis aguda.